al día de hoy. Pero bueno, ¿cuál es el paralelismo nefasto que tenemos entre esta situación que estamos viviendo como mexicanos en Majagual, Quintana Roo, y cuál es la situación que también como mexicanos y sobre todo como gente local de esta frontera tierra adentro estamos viviendo en esta zona turística de San Miguel de Allende, los pueblos mágicos de Dolores Comonfort y esto que es la subcuenca alta del río Laja en torno a los que vivimos aquí. Y bueno, el paralelismo entre Majagual y San Miguel de Allende es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Aunque uno es un ecosistema costero en el Mar Caribe y el otro es un paisaje del altiplano en la parte continental con un ecosistema semiárido volcánico del centro de México, ambos enfrentan una tensión ambiental muy similar. El choque entre crecimiento no es lo mismo que desarrollo, ojo, entre crecimiento turístico, yo aquí agregaría masivo y depredador, junto con crecimiento también inmobiliario acelerado y salvaje. Esto tendría como contraparte un desarrollo planificado y sostenible, además de sustentable. Esta es la parte que estamos proponiendo. No nos estamos oponiendo al desarrollo, pero que sea un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible, un desarrollo que tenga balance entre los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos culturales, los aspectos ecológicos e incluso los aspectos de gobernanza en estas sociedades humanas que vivimos en este país del planeta Tierra y concretamente en estos lugares que hoy el turismo los tiene con mucho aprecio, pero a veces sin planificación, sin seguir la regulación necesaria, eficiente y aplicando la ley como debe de ser. Y bueno, claro, huele muchas veces a corrupción, a copuchos, a impunidad y por lo mismo a transgresión de los ordenamientos legales. En fin, tenemos mucho más en común de lo que se pueden imaginar. Y siguiendo con este tema, en el caso de Majagual, en Quintana Roo, el eje del conflicto son arrecifes, manglares y acuíferos kársticos. En el caso de San Miguel de Allende, su región, la frontera tierra adentro, Dolores, Comonfort, etcétera, y nos podemos extender obviamente San José, Tierra Blanca, Santa Catarina, etcétera, con la gran sierra gorda que tenemos en Guanajuato, por cierto, a las faldas norte y norponiente y hasta poniente del gran volcán del Zamorano, el pico más alto en Querétaro y el pico más alto en Guanajuato, con más de 3.360 metros sobre el nivel del mar y que forma parte del campo volcánico San Miguel de Allende, junto con el Zamorano, recuerden, lo componen el Támbula, el San Pedro y el Palo Huérfano o los Picachos. De tal suerte que en San Miguel el equivalente ecológico serían la subcuenca alta del río Laja, los corredores biológicos serranos y volcánicos y los acuíferos del altiplano. Aquí cuando hablamos de corredores biológicos serranos, obviamente también nos referimos a las microcuencas que se dan entre estos. Y hablar de microcuencas prácticamente es hablar de corredores biológicos. Por eso son tan importantes. Estos a la vez van a estar conectando ecológicamente, sistémicamente, otros tipos de ecosistemas, matorrales bajos, bosques de encino, bosques templados, praderas, pastizales, etcétera, humedales, en fin, una serie de ecosistemas diversos. Y como les decía, todo esto es parte del campo volcánico también de San Miguel de Allende. ¿Qué otros paralelismos nefastos encontramos en todo esto? Bueno, en Majagual tenemos el arrecife de coral y aquí en San Miguel de Allende los corredores biológicos del Alto Río Laja. En segundo término, allá tienen manglares en el Caribe y aquí tenemos zonas de recarga hídrica y vegetación en cañadas y todavía aún preservados bosques de encino, todavía aún preservados tenemos este matorral bajo crasicaule en muchas regiones y por eso también es fundamental. ¿Qué otro tercer paralelismo podemos identificar? Bueno, en el caso de la península de Yucatán, el acuífero kárstico de Quintana Roo.
y aquí el acuífero sobreexplotado del Alto Río Laja, o el que nos presentó el doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero en el año 2000, hace 26 años, y que se llama Acuífero de la Independencia, que es una maravilla de estudio, que por cierto habría que reactualizarlo para ver cómo hemos degradado, depredado todavía más el acuífero. En fin, ya van viendo que tenemos un paralelismo muy, muy cercano y desgraciadamente muy nefasto. La cuarta forma, allá tienen un turismo súper agresivo, potencial, masivo. Imaginen, nada más imaginarse, hasta se hiela el cuerpo, imaginarse en estas costas maravillosas de Mahahual, de repente estar viendo estos monstruos flotantes de los cruceros, pasando obviamente por corales que ya fueron destruidos para que entren estos barcos de gran calado y desembarcando miles de personas en un solo momento. Imaginen las descargas de los WCs, de los migitorios, imaginen ustedes la cantidad de toneladas de desechos vertidos a esta región y desde luego el impacto en sus ecosistemas, en los manglares, en las marismas, etcétera, etcétera. Y con todo esto, pues aquí tenemos gentrificación ecológica. Ya hemos rebasado en muchos lugares y en muchas fechas nuestras capacidades de carga. Se vienen por ahí los locos, por cierto, habría que estar ya midiendo toda esta situación. En fin, tenemos arrecifes de Mahahual, aquí tenemos corredores biológicos, allá tenemos manglares, aquí tenemos zonas de recarga hídrica y vegetaciones en diferentes ecosistemas, bosque de encinos, vegetación de cañadas o que se les llama selva baja seca caducifolia. Tenemos también el matorral bajo crassicaule y humedales. Allá tienen el acuífero kárstico y aquí tenemos el acuífero sobreexplotado, ya con alertas desde hace 26 años y poco o casi nada se ha hecho. Allá tienen el turismo masivo depredador que va vinculado al desarrollismo salvaje inmobiliario. Aquí tenemos lo mismo. Y junto con ello, gentrificación ecológica. Y por último, señalábamos el arrecife allá en la Costa Maya y aquí el paisaje volcánico cultural como patrimonio, esto que llamamos el paisaje sagrado de la frontera tierra adentro. Por último, hay un gran dilema compartido. Tanto Mahahual como San Miguel de Allende enfrentan la misma pregunta de fondo. ¿Cuánto crecimiento turístico? ¿A favor cuándo de desarrollo sostenible y sustentable? ¿Cuánto crecimiento turístico puede soportar un territorio antes de degradar aquello que precisamente lo hace excepcional, auténtico, único, irrepetible y excepcional? Y aquí aparece un concepto clave para ambos territorios: capacidad de carga ecológica y cultural, capacidad turística, capacidad enfocada a lo ecológico, entre otros vectores, la tierra, el agua, la biodiversidad, y cultural, entre otros, los patrimonios e itinerarios culturales declarados por la UNESCO, los declarados en las leyes federales de sitios y monumentos culturales, y los intangibles que la propia sociedad los sigue haciendo suyos en todas nuestras fiestas patronales a lo largo del año o en nuestras fiestas rituales que tengan que ver con los calendarios agrícolas. En fin, vamos a ver en todo esto entonces algunas situaciones y diferencias importantes. Mahahual aún conserva grandes ecosistemas relativamente continuos. San Miguel ya muestra señales avanzadas de fragmentación. Expansión urbana dispersa, presión inmobiliaria, pérdida de vegetación, estrés hídrico, erosión y sobre todo ruptura de corredores biológicos. Por ello, muchos de los debates ambientales que hoy ocurren en Quintana Roo podrían verse como una advertencia anticipada para el futuro de la subcuenca del Alto Río Laja y del campo volcánico San Miguel de Allende. Vamos a cerrar el programa con algunas propuestas, pero antes de despedirnos, vamos a escuchar muy rápidamente de nuevo al Tri. Tenemos ya al Tri ahí, estimado Gallo, y vamos a escuchar la siguiente pieza. Ahora vamos a escuchar
las piedras rodando se encuentran, de El Tri. Regresamos en unos minutos para las conclusiones y las propuestas. Adelante. Y bueno, aquí vamos adelantándoles para dejarles de tarea aquí en esta tarde del martes 12 de mayo en San Miguel de Allende, en una tarde nublosa. Todo el día ha estado nublado, bajó la temperatura ya, ahora está marcando el termómetro 25 grados centígrados y bueno, se prevén algunas lluvias por la tarde, pero bueno, mientras tenemos un clima realmente muy agradable, con un poco de viento también. Prepárense, por cierto, si vas en carretera, también prepárate porque van a estar mojadas las cintas asfálticas muy pronto. Y bueno, aquí te estamos adelantando un poco estas 10 medidas que tratamos de proponer en torno a esta amenaza nefasta de la no atención a los verdaderos impactos ambientales que tienen el turismo masivo, depredador, acelerado, junto con la autorización de estos megaproyectos, cuando, si se fuera estricto en la manifestación de impacto ambiental, no se deberían de autorizar ni siquiera condicionadamente. O sea, estamos hablando de la destrucción, quizá para siempre, de ecosistemas completos. Y no solamente ello, sino también de su asociación junto con otros ecosistemas ya frágiles también, pero que están vinculados también con toda esta depredación. Bueno, por ahí va un poco lo que queremos llegar a comentar ya para finalizar. Avísame cuando falte. ¿Cuánto falta? Sí, 2 minutos. ¿Faltan 2 minutos? No, te digo cuando falten 2 minutos. Ah, ok. Gracias. Y bueno, déjenme comentarles un poquito antes de pasar a el cierre, nada más para tenerlo por ahí en consideración, estos 5 planteamientos que no ha atendido debidamente la manifestación de impacto ambiental, más bien la autoridad al sancionar la manifestación de impacto ambiental todavía, porque hasta donde nos informa Greenpeace, no se han implementado, no se han implementado las carpetas necesarias. Se reclamaron en la consulta popular, en la consulta ciudadana, pero hasta donde nos dice Greenpeace, no estuvieron debidamente integradas, entre otras, las 4 tipos de medidas que se tienen en los impactos ambientales. Las medidas de compensación, las medidas de remediación, donde pueden estar algunas restauraciones, las medidas compensación de remediación, algunas otras medidas que ahorita se me escapan, y estamos por entrar. Amigos, ¿qué les pareció esta muy buena obra de El Tri, de Alex Lora? Realmente simples, pero profundas a la vez las 2 piezas. Y bueno, las quisimos traer aquí a colación para tratar de llamar también la atención, llamar tu atención a este paralelismo nefasto que tenemos Mahahual y San Miguel de Allende en torno a este gran turismo masivo, depredador, promovido, entre otras cosas, por intereses miopes, cerrados solamente en lo económico y en lo de recuperación de utilidades rápidas, y donde, desde luego, como son grandes capitales, solamente más de un 90% de estas operaciones, 85% si acaso, van a permear más allá de estos grandes consorcios. En fin, vamos cerrando entonces este programa de Mahahual y San Miguel de Allende, paralelismos nefastos, y para esto vamos a traer a colación de nuevo estos 5 puntos que nos refería Greenpeace, que está poniéndole énfasis a estos 5 impactos que, hasta donde entiende Greenpeace y consultó en la consulta popular que ya se cerró,
estos eran los más relevantes. Quiero nada más técnicamente comentarles que hay en estas declaratorias o en estas manifestaciones de impacto ambiental, va a haber 3 tipos de manifestaciones finales: la autorización condicionada o el rechazo al proyecto. Por todos los argumentos que se han vertido, lo más seguro o lo más lógico es que fuera un rechazo total al proyecto. Sin embargo, bueno, vamos a esperar cuál va a ser el dictamen final de todo esto. Y junto con este dictamen se tienen que acompañar, desde luego, todas las medidas de remediación, compensación, mitigación, etcétera, etcétera, de todos estos impactos que se tienen en la gobernanza, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo ecológico. Ante todo este nefasto panorama que nos pinta esta situación aquí en